Listening Leaders me voy a Cancún y me voy a Cancún a hablar con una persona que ya verán que no habla con acento cancunense, que lo he ido adoptando a lo largo del tiempo de estar viviendo por allí, pero que tiene un marcado acento de campeón del mundo de fútbol. Y ahí lo dejo. Ahora ustedes sabrán por qué hablo de eso. Vamos a hablar con Alejandro Caligaris y vamos a hablar de su experiencia como emprendedor, como directivo y del impacto que las personas tienen en los éxitos que se consiguen en las empresas. Alejandro Caligaris, es un gusto tenerte aquí en Listening Leaders. Bienvenido a este modesto espacio. Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto en hablar contigo. Realmente un placer de estar acá con ustedes. ¿Qué se siente al poder hablar como Messi, ¿no? Al tener ese acento que ahora está tan reconocido en el mundo y tan de moda? La verdad, muy contento, muy contento. Obviamente ganar la Copa del Mundo para los argentinos es un orgullo que hasta se entiende poco, obviamente en España, en otros países se entiende mucho, pero hay países donde no lo entienden tanto. Para nosotros es parte de nuestra cultura, ¿no? Así que y la Copa se venía hace tiempo que no la podíamos ganar y bueno, la verdad que muy contentos por Qué eso. bueno, qué bueno. Oye, Alejandro, nosotros nos conocimos hace, pues muy fácil ya 6 o 7 años en la ciudad de Buenos Aires. Muy amablemente me invitaste a cenar. Fue un encuentro muy divertido con el equipo de entonces Best Day allí en Buenos Aires. Desde entonces he ido siguiendo con mucha admiración lo que has hecho, porque de repente cambiaste la comodidad de vivir en Buenos Aires con la familia a la también desde fuera vista comodidad de vivir en Cancún y lo atractivo del Caribe, pero significa un cambio y te fuiste a hacerte cargo de la empresa allí inicialmente de otras áreas, pero finalmente siendo CEO de la empresa hasta que con la fusión, hace un par de meses que has vuelto a dedicarte a tus proyectos personales. Pero cuéntame un poco, ¿cómo ha sido esa adaptación, esa expatriación, digamos, y esa adaptación al nuevo entorno en un momento como este de la pandemia? A ver, yo toda mi vida viví en Buenos Aires y siempre decía que no quería ir a vivir a otros países. Sí había pasado 18 años viajando a Brasil constantemente y mucho por Chile y también por México, pero siempre con base en Buenos Aires. Cuando me ofrecen realmente ser el CEO de Best Day, realmente, como vamos a hablar tal vez, eh, cuando te apasiona y te interesa mucho el proyecto, es como que todo se encolumna atrás de eso, ¿no? Realmente era un proyecto que yo venía trabajando con BSD desde el año 2010 y ya habían pasado muchos años, conocía mucho, así que realmente un proyecto que me gustó mucho y eso es lo que me decidió a cambiar, ¿no? En estos procesos se desgasta muchísima gente, Alejandro. Tú eres consciente porque, claro, tú impulsas el nacimiento, te subes al nacimiento de Hotel Do en Buenos Aires. Hotel Do es comprada o participada por Best Day y de repente en eso tienes que perder una cierta autonomía y supeditarte a normas de un país que se hacen normas que se deciden desde muy lejos. ¿Cómo es ese proceso mental para el que manda? Porque claro, para el que obedece, pues está claro, antes obedecía a estos, ahora obedezco a otros, pero para el que manda no tiene que ser fácil, ¿no? A ver, yo en el año 2010 habíamos vendido la empresa familiar de mi padre al Grupo Barcelona Argentina. Entonces pasamos como de ser los dueños de una agencia de viajes muy reconocida a después empezar una startup que era Hotel Do. Así que ahí como tuve mi primer gran cambio. Después en el año 2010 de pasar de ser el CEO de Hotel Do y manejado, los dueños eran un fondo de inversión, con lo cual realmente no estaban en la operación diaria. En el 2010 pasamos a Best Day y fue la primera vez que pasó lo que tú comentas, que es que nosotros de manejar el 100% de todo, ahora dependíamos de Cancún. Y justamente en el año 2020 vuelve a suceder que le vendemos la empresa al grupo Despegar y otra vez, es decir,
cuando yo me mudé para Cancún era para estar en la central y ahora me mudaron la central otra vez para Buenos Aires. Así que es difícil, son procesos normalmente difíciles, son procesos de 2 años normalmente que sucede. Después la empresa ya se acomoda y tiene como un nuevo camino, pero son 2 años que obviamente cuando uno habla del cambio, justamente el cambio ese es el que afecta tanto, ¿no? Cambia todo, a quién reporto, cómo reporto, lo que hago, lo que digo, pero como digo yo, de todo sale un buen aprendizaje y realmente es muy interesante, ¿no? Cambiar, yo siempre digo, cambiar duele. Bueno, antes de nada, estoy como loco por ver qué pasa dentro de 7 años, porque tu vida está marcada por los años que acaban en 10, en cero, ¿no? El 10, el 20, vamos a ver qué pasa en el 30, ¿no? Sí, sí, algunos dicen dentro de 10 años vas a vender a tu madre, porque cada 10 años vendo algo, así que veremos qué pasa en el 2030. A ver qué pasa en el 30. Oye, yo estaba empezando a decir que cambiar duele, y cambiar cuando eres el máximo responsable de una compañía es mucho más difícil. ¿Cómo se cambia sin miedo, ¿no? Sin ese miedo a equivocarte, a perder todo lo que has hecho? ¿Cómo es ese proceso mental que te permite decir, bueno, pues si hay que cambiar, se cambia, ¿no? A ver, tal vez porque ya lo pasé cuando vendimos la empresa familiar, luego lo había pasado cuando vendimos Hotel Do. Eh, yo lo que digo es, las empresas son las empresas y las personas son las personas, ¿no? Entonces, uno nunca tiene que creerse que es el CEO, que es el country manager, es decir, uno nunca tiene que comprar el título. Entonces, todo se hace mucho más fácil cuando uno entiende más quién es uno como persona y desacoplado del título y sabiendo que si uno maneja una empresa muy grande, hay mucho interés en hacer negocio y normalmente te buscan de todos lados y después todo eso un poco desaparece. Mi, yo soy un entrepreneur, a mí mi vida siempre es por generar, por crear y entonces después de varios de estas ventas de empresa y todo, es como que yo tenía muy claro cuál es la posición, cuál es mi persona, y realmente creo que, sobre todo para la gente más joven, es interesante darse cuenta o tratar de diferenciar la persona del cargo, ¿no? Fíjate que esto probablemente en todos los programas que yo hago trabajando con líderes es la primera cosa que les cuento, y lo cuento a través de una anécdota. Ahora la voy a contar aquí y me quita el efecto sorpresa que tengo en los programas, ¿no? Pero cuando yo jugué en el Real Madrid con 17 años al baloncesto, estaba Dios, estaba yo y no había nadie por abajo, ¿no? Sí, O sea, sí, uno se cree muy cercano a las alturas, ¿no? De manera que es muy tentador creerte que lo que pone el puesto es lo que tú eres, ¿no? Y ese desarraigo con lo que pone la tarjeta me parece muy inteligente, y a mí es lo que me salvó, ¿eh? Porque claro, yo siempre cuento, la dosis de humildad me vino cuando dejé de estar en el Real Madrid, porque todo claro. pasa, y de repente notas que los teléfonos ya dejan de sonar, que los amigos ya no son los que eran, y que la gente que estaba interesado en llamarte los sábados y los domingos para que les llevaras al fútbol, de repente desaparecen, ¿no? Con lo cual, wow, ¿no? Qué momento, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente uno al ir teniendo la experiencia y al ir pasando estas etapas varias veces y todo, ya como entiendes bien cuál es la persona y cuál es tu rol y como digo yo, por las buenas o por las malas lo vas a terminar aprendiendo. Así que mejor que lo tengas bien claro. Para mí fue una suerte hacerlo, que me pasara con 17 años, con 18, porque desde ese momento ya nunca jamás he vuelto a sentir que lo que ponía en la tarjeta era mi esencia, sino que, como tú muy bien dices, lo que hay detrás son personas que tienen una valía personal diferente al puesto que ocupan, que eso es temporal. Oye, Alejandro, este, tú has trabajado en negocios que son pues muy tecnológicos, que han ido también a la vanguardia, pero que al final se basan en personas. Son negocios de personas cuidando a personas. ¿Cómo es ese equilibrio entre la operación y la persona, ¿no? Cuando tienes que tomar la decisión y estás ahí arriba, oye, entre las operaciones y las tareas o las personas. Eh,
tú hablabas del fútbol, ¿no? Es decir, hay, hay equipos que ponen a un jugador y todo el equipo juega para el jugador, es decir, o todos se acomodan a la posición del jugador. Y hay otros equipos que es la función, ¿no? Es decir, yo creo que no hay un, no, no es o una cosa o la otra, son distintas estrategias que toma cada empresa. Yo soy de las personas. Yo creo que eh, yo desacomodaría un organigrama si las personas no encuadran exactamente en la posición. Y conozco mucha gente que no, que básicamente dice, no, lo importante es mantener las funciones y busquemos la mejor persona para que cubra la función. En mi caso, lo que he vivido y todo, todos son las personas, todo termina siendo las personas. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que al final tú tienes que tener a las personas que encajen en el puesto o en la posición, y si no es así, tienes un problema. Pero ¿cuánta gente no es capaz de verlo y se enroca en la posición porque es muy atractiva, porque se paga muy bien, porque tiene beneficios, ¿no? Y se enroca. ¿De qué manera se puede acercar a esas personas y decirle, oye, yo creo que a lo mejor podrías estar haciendo esta otra labor? ¿Es sencillo? ¿Es fácil desde las alturas? Como nunca he estado en las alturas, están en las alturas, no sé cómo. No, a ver, nunca es fácil que todos cambiemos, ¿no? Por más que uno dice, no, yo estoy abierto al cambio, cambiar es un efecto realmente que, que te pone en una posición como de conflicto, lo que conozco, donde me siento seguro, muchas cosas, la gente dice, no, cambiar, cambiar. Obviamente, eh, cambiar en distintas edades, en distintas, yo digo mucho en distintas necesidades. Cuando las personas tienen la necesidad imperiosa de ganar un sueldo para vivir al mes y pagar sus cuentas y todo, el poder de maniobra que tiene esa persona es muy poco y hay que tener mucho cuidado con tanto el feedback que uno recibe de esas personas como uno puede avanzar un poco sobre esas personas, ¿no? Porque esa persona no tiene opción, no tiene opción a decir, no, Raúl, tú estás equivocado, yo creo que este no es el camino. Entonces, creo que hay un tema económico que realmente ayuda a que las personas sean más libres y que tengan más libertad. Obviamente se puede trabajar mucho desde la dirección para justamente para que las personas se abran y puedan tener confianza, pero no es ir y decir tú me puedes tener confianza. Esto se gana con el tiempo y como digo yo, esto se pierde en minutos, es como con una pareja y todo. Puedes estar casado 20 años y si tu esposa te justo va y te ve con otra mujer, se acabó la confianza y para siempre. Entonces, y mucho más de lo que uno dice es lo que uno hace. Como los hijos cuando lo ven a uno puede decir cualquier cosa, pero si después uno no es consecuente con eso, realmente no va a funcionar, ¿no? Hemos hablado en este espacio muchas veces del famoso libro de Caroline Taylor que dice Walk the Talk, ¿no? O sea, camina por aquello que hablas, porque si no, y yo creo que eso es uno de los problemas que tienen las compañías, ¿no? Hacen preciosos decálogos y preciosos en misión, visión y valores, y luego al final tienes que ir, tienes que ponerlo en marcha y que vaya compasado a lo que has escrito, porque si no, efectivamente la gente pierde la confianza. Oye, cuéntame, tengo mucha curiosidad, cuéntame qué es esto de Wire Factor, en donde estás embarcado en este momento, ¿a qué os dedicáis? Básicamente es una startup que lo que hace es automatizar procesos en todo lo que tiene que ver con la facturación, procesamientos de tarjetas virtuales. Es una especie de fintech para turismo, que es una empresa donde yo invertí ya hace años, pero que ahora la idea es darle mucho empuje, inicialmente en México y luego a nivel regional, ¿no?
Eh, Ha cambiado mucho el mundo de la distribución hotelera, ¿no? Ha cambiado ahora. Recientemente estuve en Fitur, en Madrid, y pude ver que uno de los pabellones prácticamente entero estaba dedicado a todas estas empresas que están desintermediando, ¿no? Entre el usuario final y el hotel, automatizando procesos, ¿no? En qué medida White Factor viene a añadir en valor añadido en todo este proceso de desintermediación? Nosotros básicamente nos dedicamos más a la parte de la administración por parte de las OTAs, por parte de los hoteles, de las cadenas hoteleras, para administrar los grandes volúmenes en forma más eficiente. Cuando uno analiza el turismo, el proceso parece sencillo, porque uno vende un producto, cobra ese producto, tiene tres, cuatro proveedores y se lo paga. Y eso parece como simple. Ahora, cuando hay millones de operaciones, que es lo que está pasando todos los días, los pequeños problemas se vuelven grandes problemas y hay algo que se llama breakage dentro de la industria, que es cuando un hotel no factura o un operador no le factura al otro, y son millones y millones de dólares que las empresas ganan o pierden por esos pequeños errores. Y lamentablemente la única forma de manejar esos volúmenes eficientemente es automatizando, ¿no? A través de la tecnología. Claro, de nuevo, como todos los avances, amenaza a una parte de las personas, ¿no? Que dicen, oye, pero si esto es mi trabajo, si ahora lo va a hacer la máquina, ¿no? ¿Cómo se solventa eso? Digamos, cómo afecta eso a las personas? ¿Qué tienen que hacer para adaptarse a un mundo que está cambiando? Este, a ver, definitivamente lo que van haciendo las personas se tiene que ir modificando. Tienen que agregar más valor, agregar más conocimiento y menos operaciones automatizadas. Este, realmente las operaciones que se pueden automatizar van a terminar siendo automatizadas y ya me preocupa porque, por ejemplo, la inteligencia artificial se preguntan si va a reemplazar a los escritores o no. Entonces, ya no es ni siquiera lo creativo, ¿no? Porque así que yo creo que ahí tenemos un interrogante que nada, el ser humano es bastante inteligente y con el tiempo siempre vamos encontrando la forma. Pasaron miles de años y siempre lo hemos encontrado, así que supongo que lo seguiremos encontrando también en el futuro. Seguro. ¿Qué le sigue a la industria del turismo? Hemos pasado por unos años, bueno, de mucho cambio, pero yo sigo viendo estructuras y modelos que son de hace 60 años, ¿no? Por no hablar de los modelos hoteleros que prácticamente le han puesto una manita de pintura, pero siguen replicándose incluso estructuras rígidas de hace 60 años. ¿Qué le sigue? ¿Cómo tiene que modernizarse el sector? Yo creo que durante la pandemia, no solo obviamente por la situación dejó de haber innovación, dejó de haber avances, dejó de haber nuevas ideas, sino que retrocedimos un par de años en términos de se achicaron las estructuras, bueno, vamos a vender, vamos a administrar con la menor cantidad de personas posible. Entonces, para mí la pandemia fue un retroceso. Estamos terminando ya de salir o saliendo de la pandemia, si Dios quiere, este, y todavía seguimos con ese mood. Yo creo que lo que se viene es para competir es innovación. No veo otra forma y como tú dices, hay, hay muchas empresas que están cómodas con la situación actual, ¿no? Hay muchas empresas que después del COVID, después de la pandemia, se han reducido mucho en estructura, ahora están vendiendo como casi antes de la pandemia, económicamente el negocio cierra, pero para mí, no sé si tanto 2023, pero de 2024 para adelante, lo que vamos a ver son cambios ya de modelos, cambios de estructura con mucha más tecnología y porque para rentabilizar mejor que el otro va a haber que cambiar, ¿no?
Déjame que te pregunte por algo que probablemente sea muy local en cuanto al área del Caribe. Cuando hablo de local, Caribe o República, bueno, México, República Dominicana, es en la entrada de las cadenas americanas en el All Inclusive, que es algo que no había pasado. Los que habían llevado la bandera del All Inclusive eran prácticamente las cadenas españolas, con algunas cadenas mexicanas que ya se habían metido y que lo estaban haciendo muy bien. Pero las cadenas norteamericanas no se habían metido. Hoy, Hilton, Marriott, Hyatt, Wyndham, todos ellos están enfrascados en esta batalla a ver quién se hace, no ya con los sitios, porque los sitios están tomados y lo único que pueden hacer es comprarlos, sino con quién adapta antes el modelo y más exitosamente, ¿no? ¿Cómo ves ese desembarco? A ver, lo primero que se ve en ese desembarco es un cambio en la forma como de operar. Las cadenas europeas van más con tour operadores, van más con socios, con partners en los distintos países. Las cadenas americanas vienen de un modelo más directo, ¿no? Reduce los márgenes, y Bueno, también, entre otras cosas porque la que menos tiene 60 millones de tarjetavientes de fidelidad. O sea, que estamos exacto. hablando de 100 millones de personas a las que tú tienes perfectamente localizadas, ¿no? Correcto, en un mercado que en esta zona es de los mercados de Estados Unidos, Canadá, número uno, número dos, con lo cual, desde mi punto de vista, es un cambio trascendental en el destino y en la forma de competir, ¿no? Ahora, como tú también dices, tienen todo un reto de poder de poder operar los all inclusive como el mercado espera que estos sean manejados. Que si bien cuando hay compra de empresas, fusiones y todo, siempre uno dice, bueno, va a operar como operaba antes. Yo no creo que una cadena como Marriott, como Hilton o de ese tamaño puede aprender, pero hay que ver cuánto aprenden a manejar este tipo de productos. Creo que va a ser un reto y nada, yo creo que otra vez esta es la innovación, esto es para un Hyatt volcarse tan fuertemente al all inclusive en estos destinos y todo, realmente para ellos es toda una innovación, ¿no? Todo un cambio que va a traer un montón de know-how que tienen por detrás de justamente todos estos pasajeros que tienen en sus programas, ¿no? Y precisamente yo creo que si algo tienen claro es esta vocación de servicio extraordinario, esta vocación de experiencia, que es tan americana, tan norteamericana. Sí, Cuando digo americano, ya sé que todos sois americanos, pero, sí, sí, sí. eh, pero, pero ellos se han apropiado el término. ¿Qué quieres, no? Tan Es el norteamericano marketing, es el marketing. es el marketing, exacto. Pero claro, van buscando la experiencia, mientras que igual en el pasado lo que se buscaba era la eficiencia, ¿no? Oye, pues no obstante, los departamentos de Food and Beverage, ¿no? El F&B era un poco el corazón de un buen modelo de All Inclusive, pero de repente lo que dicen es, no, 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 vamos a empezar a brindar experiencias únicas y olvidémonos de buscar el beneficio en la eficiencia, sino en el volumen y en la cantidad incluso en la tarifa que somos capaces de cobrar, ¿no? La eficiencia tiene un límite y tiene un límite donde se hace muy caro hacerse más eficiente por muy poco rentabilidad, ¿no? Y obviamente cuando estamos hablando de estas cadenas que ya tienen cientos de miles o millones de habitaciones y todo, siempre hay lugar para mejorar la operación, pero ya la mejora cada vez es menor. Entonces, cuando se te acaba eso, tienes que empezar con la experiencia y otra vez, llámalo experiencia, llámalo innovación, tienes que empezar a cambiar, a dar un producto muy, muy completo que se hace como muy complicado de lograr, pero finalmente es el éxito, ¿no? Ujú. Me contabas que empezaste joven en turismo y cuando ya llevabas una experiencia de 18 años te embarcaste en estos proyectos que eran mucho más ambiciosos y mucho más grandes. Pero, querido, sigue habiendo gente joven. ¿Qué le decimos a la gente joven que se sube al turismo ahora? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué van a encontrar? A ver, yo creo que sí, siempre hay innovación, siempre hay nuevas tecnologías. A ver, Internet en el turismo
vamos a decir, masivamente se empieza a consumir desde el año 2000. Pasaron 20 años, que parece un montón, pero finalmente no es nada. Si tomamos los celulares, la parte mobile, ni hablar de inteligencia artificial. Es decir, para mí está todo por hacerse. Para mí recién estamos empezando y hay muchísimo por innovar. Si fuera tal vez uno de mis hijos que dijera, bueno, yo quiero en turismo, bueno, yo vería qué es lo que hay nuevo en el mundo, qué son estas pequeñas startups que a veces se presentan en los distintos eventos y todo, y es sorprendente, sorprendente las cosas que hay y todo, y yo creo que hay muchísimo por innovar todavía. Pero parte del oficio turístico en general, ¿no? Porque al final no era muy vocacional y eso se está perdiendo. Es un poco como lo de las iglesias, ¿no? A ver, justamente aquí, por ejemplo, en Cancún, a mí una de las cosas que siempre me sorprende mucho es uno prende la radio y dice, En el aeropuerto llegaron tantos pasajeros, ¿no? Yo que toda mi vida viví en Buenos Aires, de turismo nunca escucha nada. Es decir, puede ser que creció el turismo como una... Pero acá en México en general hay una vocación por el turismo, por atender bien todo. Realmente como país es una de las cosas que realmente tiene México, que explota, que tiene que seguir explotando, y justamente la vocación por turismo creo que los hace muy diferentes a muchos de otros países que compiten con buenos productos, pero no con una atención tan esmerada, ¿no? Con esa vocación de servicio. Oye, tengo una curiosidad. ¿Qué quiere ser Alejandro Caligaris cuando sea mayor? Yo en general ya soy mayor, así que casi que me gustaría mucho, ya cuando uno va pensando a través del tiempo, me gustaría como ver a mis hijos que están, digamos, que ya están encarrilados, ¿no? Como que uno va diciendo, bueno, acá los dejo y obviamente desde el lado como de padre, es eso lo que uno creo que más pretende en la vida. Después, en lo profesional, realmente siempre yo, además de la parte corporativa, siempre hago muchos negocios en forma personal. Eso me permite siempre estar como más con los pies en la tierra no sé, hoy hablábamos con un amigo y decíamos, hasta cambiar un cartucho de tinta en una impresora, cuando tú entras en un nivel corporativo muy alto, con secretarias, con un montón de cosas, te pierdes como de esas pequeñas cosas, y también poder escuchar más. Ahora que tengo un poco más de tiempo, más reuniones, te empiezas a reunir con gente y te das cuenta el potencial que hay por ahí para hacer cosas. Y para mí otra vez, eh, ser emprendedor no es trabajar. Yo me puedo pasar 10, 15, 20 horas hablando y trabajando en lo que a mí me gusta, pero yo no lo veo como un trabajo. Yo realmente, es, para mí es como jugar al Monopoly, no sé, pero en serio, además en serio, ¿no? Es decir, te penalizan en serio cuando ganás, cuando perdés y te retribuyen cuando ganás. Obviamente eso y en la medida que me fui volviendo un poco más viejo, también ayudar mucho y tratar de enseñar mucho a las personas y realmente tratar de apoyar mucho a los equipos, a cada una de las personas, recomendando lo mejor posible. Eso me da mucha satisfacción también. Nos has contado algo que no quiero dejar pasar por alto, sobre todo todos los oyentes de habla hispana en Europa, y me estoy refiriendo básicamente a la gente española que nos escucha, porque has dicho mientras he estado en posiciones corporativas, siempre he podido mantener estos negocios en lo personal, que son aquellos con los que me brillan los ojos, no dedicándole el tiempo a lo mejor que querrías, pero sí que se puede conllevar este trabajo, este job at the side, como dicen aquí los americanos, que a mí me parece maravilloso. Y esto, digo, ¿por qué hago toda esta extensión?
Pues porque en España eso hasta, no sé ahora en los últimos 10 años, que ya no vivo por allí, no trabajo por allí, pero estaba mal visto. Yo trabajé en un banco y tenías que explicar por qué dabas clase en una universidad y de qué la ibas a dar y cuánto ibas a cobrar por eso, porque estaba como mal visto. Y en esta parte del mundo eso no solamente está mal visto, sino que está muy bien visto, que tú tengas tu inquietud personal y que tú puedas hacer tus cosas. Y eso es lo que mantiene muchas veces la llama viva, ¿no? Y eso es lo que mantiene el hecho de que en tu parte como corporativo tengas una estructura que te hace las cosas y que te hace cada vez ser menos autónomo, pero luego tú vuelves a tu realidad de tu despachito en la tarde en las 7 y tienes los retos que tiene cualquier emprendedor y eso te hace valorar mucho más a las personas que trabajan en el mundo corporativo para ti, ¿no? Correcto. Mira, soy socio de una posada, un hotel pequeño en Bucios, en Brasil, y de hecho, mi socio era un ex empleado de Hotel Do con el que trabajamos antes de Hotel Do, porque él era empleado de mi padre, y hasta el día de hoy somos socios, y él se mudó ahí, compramos una posada, la desarrollamos, y tengo lo mejor de los dos mundos, un súper amigo y además un excelente negocio. No compite en absolutamente nada. Obviamente, por ejemplo, en el caso de Despegar, por ser una compañía pública, como Despegar le compra también a ese hotel, como le compra a millones de hoteles, le reserva habitaciones, tenés que hacer como un disclaimer de que que tienes ese negocio para que no exista ningún negocio en particular, pero yo creo que potencia mucho y ese es el tipo de relación que hay que intentar que en el día a día trabajando dentro de una corporación, que así se sientan las personas como muy parte, ¿no? Y hay gente que dice, no, bueno, pero si no es socio, no se siente parte. No, no, es una cuestión de cómo te tratan, de cómo te escuchan, de cómo se toman las decisiones. Y hay alguien que se puede sentir. Yo cuando empecé en Hotel 2 no tenía acciones y me sentía totalmente dueño de Hotel 2. Después fui teniendo acciones y todo, y ayudó mucho, ¿no? Pero realmente en el trato está casi todo, en cómo operás las cosas está casi todo. Qué bueno. Alejandro Caligaris, accionista y alma mater de White Factor, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado, todas las enseñanzas, todos los aprendizajes, todas las experiencias, toda la pasión con la que cuentas las cosas. Te agradezco mucho este rato, sinceramente, y nada, que la conversación continúe y nos debemos estas cervecitas allí en Cancún. Totalmente, totalmente, Raúl. Mil gracias por todo. La verdad que es un placer y cuando uno habla de todo esto va recordando un montón de cosas y todo, así que la verdad que un placer muy grande. Un abrazo muy fuerte. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.